¿Ves posible que Ecuador se eche atrás y devuelva a México a Jorge Glass? Es lo que debería suceder, ¿no? En este momento, de acuerdo al derecho internacional, Jorge Glass está secuestrado, ¿no? Al gozar de asilo diplomático otorgado por México y de acuerdo a la convención conocida como la Convención de Caracas de 1954 sobre asilo diplomático, Jorge Glass no se lo podía tocar, no se lo podía arrestar y tenía que darle de forma obligatoria, así lo establece la convención, el salvoconducto para que pueda salir de Ecuador y gozar de su asilo en México. Al intervenir en la embajada, al tomar por asalto a la sede diplomática mexicana, se violan mucho, todo el derecho internacional, empezando por, yo diría, el piso 1 del derecho internacional, que es la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, ¿no? Sobre lo cual se construye todo lo demás, todo el resto del derecho se construye sobre el hecho de que, bueno, tú vas a tener una embajada, yo voy a tener una y nos vamos a comunicar de esta manera, ¿no? Entonces, eso es lo primero que se viola, la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Pero también se viola el derecho de asilo, y ahí hay varias convenciones. La una para el sistema interamericano es la Convención de Caracas del 54, que acabo de mencionar. Hay otra que es muy importante para el derecho europeo, que es la Convención de Ginebra del 51. Se viola ambas. Y ambas establecen muy claramente que al otorgarse asilo no se puede tocar a esta persona, no se puede apresarla, no se puede mermar sus derechos, su libertad, etcétera, etcétera. Entonces, en este momento Jorge Glass está secuestrado y para responderte tu pregunta, una manera de desescalar, yo no creo que lo resolvería todo, porque los mexicanos igual no se van a quedar tranquilos simplemente con resolver el tema del asilo. Ha sido violada, digamos, la inviolabilidad de su sede diplomática. Pero para empezar a resolverlo, se debería entregar a Jorge Glass a México. Lastimosamente, sabemos además que su vida peligra desde anoche. Al parecer tenemos poca información, pero ingirió unos medicamentos, estaría en coma, así que además de secuestrado, su vida corre peligro. Y por supuesto esto viola aún más el derecho de asilo, porque ¿para qué se otorga el asilo? Para proteger los derechos de una persona y para proteger la integridad física de una persona. Ambas estarían lastimosamente peligrando. Es una situación muy, muy, muy delicada. Es la mayor crisis diplomática que enfrenta en el Ecuador en décadas, yo diría, desde la guerra con Perú. Se han metido en un lío sin nombre. El gobierno de Noboa realmente no sabe lo que está haciendo. Es muy, muy grave. Ustedes hacían el repaso de todas las denuncias. Acabo de ver que hasta el comité de la Comisión, de Relaciones Exteriores del Congreso de los Estados Unidos, de la Cámara de Representantes, que está en manos de los republicanos y los republicanos más radicales, acaba de denunciar también el asalto. Así que, a más de Milei, también están los republicanos de los Estados Unidos. Es decir, es un repudio unánime de la comunidad internacional y no sé cómo Ecuador pueda salir de este impasse. ¿Qué tal, Guillón? Muchas gracias por estar hoy en La Base. Hablabas de una crisis diplomática sin precedentes. Tú, que has sido canciller, en tu opinión, ¿cómo procedería a sancionar a un país que viola una embajada? Bueno, lo que va a suceder, de hecho, hoy creo que es importante, hay varias reuniones de entes internacionales, de entes regionales. Va a haber una reunión de los cancilleres de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, presidida por Honduras, que en este momento ejerce la presidencia. Probablemente haya un rechazo muy fuerte, unánime, del comportamiento de Ecuador. También hay una reunión de la OEA. Hoy recibe en Ecuador, mañana sesiona el Consejo Permanente. Yo creo que también podemos esperar de ahí un rechazo unánime. Insisto, ni los Estados Unidos, ni Milei, ni nadie se está oponiendo. Entonces ahí esto va a ser unánime. Increíble, ¿no? Porque México tiene malas relaciones con el secretario general de la OEA. Ha sido el gobierno que más se ha opuesto a la secretaría del señor Luis Almagro, y a pesar de eso, incluso el propio Luis Almagro, que tenía buenas relaciones con NOBOA, saliendo muy fuertemente en contra de Ecuador. Pero bueno, a mediano y largo plazo va a haber más acciones. México ya ha anunciado que va a actuar en el sistema de las Naciones Unidas y que va a llevar a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia. Ahí hay pocos precedentes porque, como acabamos de decir, casi nunca ha pasado
pasado esto en la historia de la humanidad, ni Pinochet se atrevió, las dictaduras militares del Cono Sur no se atrevieron. Hay una sola excepción, cuando Uruguay se metió en la embajada de Venezuela para sacar a una asilada ahí, pero bueno, una dictadura terrible, es decir, hay muy pocos casos así en la historia de la humanidad. Entonces hay un solo caso de los que yo conozca, quizás esté equivocado, pero de lo que yo he podido estudiar, en donde la Corte Internacional de Justicia tomó una decisión, que es el famoso caso de la toma de rehenes en Irán, cuando los iraníes se meten a la embajada de Estados Unidos, y ahí obviamente Estados Unidos pone una demanda ante la Corte Internacional de Justicia, y hay sanciones establecidas, incluyendo pecuniarias y económicas, de compensación que tuvo que pagar Irán a Estados Unidos por daños a la sede, por agredir a las personas, por la toma de rehenes, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay una suerte de jurisprudencia, pero es verdad, no lo puedo negar, estamos un poco en territorio desconocido, no sabemos muy bien cuáles pueden ser las consecuencias concretas. En términos más abstractos, es evidente que Ecuador está aislado y eso va a afectar su política exterior en todos los ámbitos, ¿no? Nadie va a querer estar en la foto con Daniel Noboa, ni Lula, ni Petro, ahora que tiene un gabinete binacional, que hay que ver qué pasa con eso. Es decir, en general afecta muchísimo a los intereses del Ecuador, pero es difícil cuantificar y saber exactamente cuáles serán las sanciones concretas que vaya a tomar el sistema internacional y sus instituciones. Buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes. ¿Qué tal? En este programa hablamos mucho del papel de los medios de comunicación en este tipo de cosas. Te quería preguntar, ¿cómo valoras el papel del poder mediático concentrado del Ecuador, de las grandes empresas de comunicación del Ecuador, tanto en el lawfare, en la guerra sucia, digamos, contra Glass y contra el correísmo, como en estos momentos en el blanqueamiento, en la defensa del asalto a la Embajada de México en Ecuador? Sí, es muy triste. Incluso veo a los medios ecuatorianos, y ustedes recurrieron a varios ejemplos muy ilustrativos, veo a los medios ecuatorianos más a la derecha que los partidos de derecha del Ecuador, ¿no? Hoy el partido de la prensa en el Ecuador es quizás el actor más radical en su acérrima resistencia al correísmo, a la izquierda política en el Ecuador. Es decir, los medios de comunicación en los últimos años, desde Moreno, pasando por Lasso, mucho con Lasso, trataron de boicotear cualquier normalización política en el Ecuador. Cuando incluso Lasso anunció de que iba a dejar de perseguir el correísmo, ¿no? Después de aquella derrota electoral del correísmo en la segunda vuelta presidencial del 2021, cuando el candidato Andrés Arauz, el candidato del correísmo, sale en la misma noche de la elección a reconocer su derrota, a decir que quiere ser oposición leal, oponerse a las cosas con las que no está de acuerdo, pero apoyar al gobierno en las cosas que están bien, pero que por favor se ponga fin a la persecución. La primera reacción de Guillermo Lasso es una reacción positiva. Sale el día siguiente a decir, sí, hay que normalizar esto, no podemos estar en este clima de polarización. Y hay incluso el anuncio de un pacto, no un pacto quizás, pero un acuerdo inicial de gobernabilidad, por lo menos legislativo. Los medios lo matan, los medios dicen no se puede pactar con el correísmo y polarizan de nuevo, ¿no? Jalan la cuerda hacia una posición de intransigencia. Entonces, estábamos viendo de hecho algunos analistas en los medios denunciando el gobierno de Ecuador, gente de derecha, gente que no está con el correísmo, diciendo pero no se puede hacer esto bajo ningún motivo, es una barbaridad. Asaltar una embajada, todo el mundo sabe en el mundo que eso no es posible, no se puede. Hasta viendo películas uno sabe que tú no te metes en la embajada, pues eso no se puede. Y sin embargo, los medios de comunicación, silenciando eso, los titulares que ustedes mostraron, el framing que se le da al tema, polarizando y un poco, sí, una huida hacia adelante, ¿no? Por parte de los medios de comunicación. Es muy grave esto y el contraste no podría ser mayor con lo que pasa en México, en donde hasta partidos de oposición, y ojo que estamos en plena campaña electoral presidencial en México, que sería teóricamente un buen momento para pescar a río revuelto, como siempre pasa en los procesos electorales. Bueno, en México la oposición ha salido a defender la posición de AMLO, ¿no? A decir que no. Bueno, claro, ellos son el país agredido, pero sí creo que hay una tradición nacionalista en la política exterior mexicana que me entristece mucho llegar a la conclusión de que no la hay en el Ecuador y que tenemos a unos medios de comunicación y una derecha muy, muy, muy entreguista y que no se da cuenta de lo que está sucediendo aquí. El mundo entero está en contra de lo que pasó. Guillaume,
Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Estuvimos justo ahora hablando, ¿no?, de la cobertura por parte de los medios ecuatorianos, de todo este suceso, de cómo se está defendiendo el propio Daniel Noboa. Yo estoy en México, veo, bueno, pues las declaraciones oficiales y a nivel calle veo cómo la gente separa al Estado de Ecuador, a Daniel Noboa, del pueblo de Ecuador. Yo te quería preguntar cómo está la situación a nivel de la calle en Ecuador, si esto puede generar algún tipo de consecuencia, manifestaciones, cómo va a reaccionar la gente de a pie. Qué bueno lo que comentas, que se haga esa diferenciación, ¿no?, entre un gobierno irresponsable y el pueblo ecuatoriano, porque como tú sabes, el pueblo ecuatoriano, primero hay históricas relaciones de gran hermandad entre Ecuador y México, en primer lugar, entre los pueblos de Ecuador y México, pero además hay mucha migración ecuatoriana y esta migración pasa por México, y uno de los roles fundamentales de la Embajada del Ecuador en México era defender a nuestra gente, a los ecuatorianos que están en México. Y ahora, sin relaciones, se va a complicar muchísimo esta defensa de los ecuatorianos. Y además estamos en una crisis migratoria sin parangón, sin precedente en la historia de nuestro país. En este momento Ecuador es el país que más connacionales tiene cruzando la frontera de México hacia Estados Unidos, lo acaba de rebasar incluso a Venezuela. Entonces hay una grave crisis migratoria. Salen por el norte, se van por el Darién, América Central y obviamente México. Entonces es muy importante de que no haya xenofobia, rechazo, discriminación hacia los ecuatorianos, ¿no?, en ese sentido. ¿Cómo va a reaccionar la gente en Ecuador a esto? Por eso te pregunto, digo, Sí. en México, en la calle, la separación está clara. ¿Cómo va a reaccionar el pueblo de a pie, ¿no?, en Ecuador a lo que acaba de hacer el gobierno, vamos? Muy, muy importante. Tenemos unas elecciones el 21 de abril, hay un referéndum, y creemos incluso que es una de las razones por las cuales Noboa dio la orden del asalto a la embajada. Yo creo que quería verse como hombre fuerte, que no le tiembla la mano, porque estamos ante una situación muy difícil que ustedes han comentado, de inseguridad muy, muy dura en el Ecuador. Es uno de los países más inseguros, con la tasa de mortalidad más alta, no de mortandad, de homicidios más alta de América Latina en este momento. Entonces, evidentemente, frente a eso, Noboa busca ser el hombre fuerte, un poco el que enfrenta al crimen, etcétera, etcétera, con mano dura. Y hay que ver. Yo creo que él no se esperaba esta reacción internacional, creo que desconoce profundamente el derecho internacional, son temas que no le interesan. Él tiene también una personalidad complicada, con un ego muy grande, sabemos que no tiene asesores, las decisiones las toma él, y bueno, si supiera, ok, toma las decisiones tú, pero como no sabes, es complicado eso, es realmente muy complicado en el ámbito de la política exterior. Entonces, parece que ha tomado esta decisión con mirada electoral, y vamos a ver, porque en las encuestas en los últimos días estaba como el margen a favor del sí en las 11 preguntas del referéndum que él ha planteado se estaba reduciendo. Había incluso un riesgo que en 2 preguntas gane el no, lo cual no le convenía a Daniel Noboa y que por eso habría tomado esta decisión. Hay que ver cómo evolucionan las encuestas en los próximos días para ver si hay una recuperación a favor de Noboa, fruto de esto, o si más bien se acaba de derrumbar. Yo no estoy tan confiado de que le sirva esta medida a nivel electoral. Yo creo que la gente se puede dar cuenta de que esto es un engaño y que además le perjudica al Ecuador profundamente y que le pueda ir mal en la consulta del 21 de abril. Pero estamos esperando en estos días las próximas encuestas para el debido análisis, ¿no?, de lo que ha sucedido.